Producto de los muchos artículos de la revista The Economist sobre el gobierno, que es cierto, suele ser muy crítica, el expresidente senador Álvaro Uribe esta mañana escribe lo siguiente, Felipe, en la cuenta de Twitter. Dice, The Economist, qué falta de seriedad y de un mínimo de objetividad. Se dedican a maltratar al presidente Duque, tapan el nefasto gobierno de Santos y los sobornos que lo reeligieron. La acusación, pero Néstor, la acusación de que The Economist es santista, pues parece un poquito desproporcionada, pero es cierto, sí, Nicolás, que ha sido muy crítica con el gobierno de Iván Duque. Tal vez porque The Economist, pero no sobre está todo, de más recordarlo, Néstor, apoyó el proceso de paz, ¿no es verdad? Sí, absolutamente no, y tiene unas posiciones que evidentemente no son las mismas que comparte el Centro Democrático y los gobiernos de centro derecha, eso pues tampoco es un secreto. Pero para serle franco, Néstor, el artículo es bastante superficial porque lo que plantea es que es un año improductivo por cuenta del número de proyectos aprobados en el Congreso. Y de eso deriva una cantidad de conclusiones que ignoran cualquiera de los otros realizaciones y resultados en materia económica, en materia de infraestructura, en materia social del gobierno del presidente Duque. Y pareciera más bien que es como una interpretación de un modelo parlamentario a uno presidencial, porque deriva todas las conclusiones y consecuencias del número de leyes presentadas y las relaciones con el Congreso, cuando en un Estado como el nuestro y en un modelo de Estado como el nuestro, pues el poder presidencial tiene una capacidad enorme de hacer cosas más allá de lo que haga a través de las normas que presenta en el Congreso. Luego, le soy franco, a mí lo que me pareció fue bastante superficial, y además, pues las cifras que presenta ni siquiera reflejan la realidad, porque en términos de efectividad, pues la propia gráfica se ve a simple vista, reflejas mayor efectividad de proyectos aprobados y en trámite versus los retirados o archivados por parte del Congreso que en los otros términos anteriores, como si la cantidad de proyectos presentados fuera un sinónimo de productividad política y demás. Lo que pasa es que le rechazaron menos proyectos porque también presentó menos proyectos, Nicolás. Néstor, pero si usted ve la gráfica, pues proporcionalmente no tiene sentido lo que está diciendo. Es decir, visualmente se ve absolutamente claro en el artículo. A mí la verdad me parece que si esto es la unidad de inteligencia, no me imagino los artículos que puedan hacer cuando no la produce la unidad de inteligencia, sino la que no tiene tanta inteligencia. Porque francamente una revista tan prestigiosa debería hacer cosas más interesantes alrededor de un gobierno que simplemente atribuirle un fracaso por cuenta del número de proyectos que deja de presentar en un periodo legislativo. La verdad me parece superficial y un poco tonto. Que la calificación de improductivo en el caso de Economist se la amarra a los trámites legislativos, a los básicamente proyectos exclusivamente. Y a números absolutos, no hablan Néstor, ni siquiera de proporciones. En números absolutos, no porcentuales. Una revista extranjera esté diciéndole a un gobierno cómo gobernar, es decir, puede que de pronto un editorialista colombiano sugiera eso, pero que una revista desde Londres le diga que tiene que cambiar el gabinete, pues es un poco antipático. Me parece que no es el papel de una revista. Primero, The Economist no es una revista de izquierda, al contrario, se le acusa de ser neoliberal. Es la mejor revista del mundo. Y está enfocándose en un tema que no es menor. Lo que se refiere es a un hecho evidente, lo que pasa es que no le hemos dado una explicación obvia. Que es que en el primer año el presidente Duque asumió dos grandes costos para ayudar a su partido y para ayudarlo muy posiblemente en las elecciones locales. Uno, renunció a tener una coalición en el Congreso, que la tuvo para ser elegido, y lo hizo para dejarle todos los puestos y la inversión a su partido y algo al Partido Conservador. Y le permitió fijar la agenda política a su partido con base en en el plebiscito, que era cambiar los acuerdos, que no es la agenda del gobierno. Se creía que la agenda del gobierno en el Congreso iba a ser la anticorrupción. Después de elecciones, el presidente debería poder exigirle a su partido que no le impida la gobernabilidad y lo deje fijar una agenda menos polarizante. Porque el artículo se refiere a la gobernabilidad, que en Colombia pues no le damos importancia, pero en el mundo gobernabilidad es la fortaleza de un gobierno, porque es lo que sirve para hacer cambios. Un gobierno sin gobernabilidad habla mucho, invierte unos recursos de los ciudadanos, pero no hace cambios profundos. En Colombia se ha confundido con corrupción. Pero Álvaro, ¿usted cree que los cambios, usted cree que los cambios sociales, inclusive los políticos, los económicos, tienen que pasar todos por proyectos de ley?
los cambios profundos. Le doy un ejemplo, Álvaro. Hace 8 días, que es una noticia muy técnica, el gobierno pagó todas las deudas de la salud, que fueron más de 7 billones de pesos, 2.000 y pico de millones de dólares. ¿Eso no le parece un cambio profundo? ¿Eso pasó por el Congreso? Por eso es producto del plan de desarrollo. Claro que sí pasó por el Congreso. Todos los cambios profundos tienen que cambiar la arquitectura. Si usted mira, en el fondo lo que está moviendo la política es una tensión entre el uribismo y la justicia y las instituciones, porque a pesar de la gran influencia del uribismo en las últimas 2 décadas en el país, que cambió la cultura política, no ha logrado cambiar las instituciones. Las instituciones Álvaro, siguen siendo las de la Constitución liberales. Sí, pero curiosa manera para un abogado prestigioso e importante como usted entender el derecho constitucional, y es que gobernar es legislar. Que eso lo digan unos economistas ingleses de la Unidad de Inteligencia Vallega, pero no lo puede decir un profesor de la Universidad de los Andes. ¿De dónde aquí gobernar es legislar? ¿De dónde aquí un gobierno se mide por el número de leyes que saca otro órgano del poder ejecutivo? Yo creo, Felipe, que de entrada hay que cuestionar ese parámetro. Cuando yo leía el artículo, Álvaro, lo que más me sorprendió es que se usara ese parámetro como básicamente el único parámetro para medir la efectividad de este gobierno. Pero no solamente que se usara ese parámetro, que a mí sinceramente me parece bastante mediocre, porque pues hay muchas otras cosas que puede hacer un gobierno, muchas otras cosas buenas que no tienen que pasar por legislación, y además por la vía de legislación se pueden hacer muchísimas cosas que pueden terminar teniendo efecto cero. Aquí hay leyes y leyes y leyes y leyes aprobadas que no tienen ningún efecto. Aquí está vigente una ley que ordena construir el canal interoceánico por el Chocó, y eso es una ley de los años 80, y eso para qué ha servido, y así habrá muchas otras. Pero mire, me sorprendió aún más que la revista usara como parámetro de medida los números absolutos y no porcentajes. Es decir, si a usted le aprueban 9 leyes, pero solamente ha presentado 10 proyectos, pues su tasa, su índice de efectividad es muy alto. Pero si a usted le aprueban 30 leyes y había presentado 100 proyectos, su tasa de efectividad es menor, pero va a salir mejor calificado en el informe de The Economist Intelligence Unit, porque están usando únicamente números absolutos. De modo quien quiera opinar sobre el artículo de hoy de la revista The Economist, la cuenta Blue Radio.com y cuenta Néstor Morales. Álvaro, para terminar. Néstor, yo escribí una columna en El Espectador, creo que a 1 mes o 2 meses de iniciado el gobierno, que se llamaba Duque el Ejecutor, planteando que creía que no iba a hacer grandes reformas, que no era un gobierno reformista, porque el uribismo no lo es, porque el temperamento del presidente no lo es, y que se iba a enfocar más en administrar bien. Pero hay que aceptar que en el mundo la gobernabilidad es una medida de fortaleza de un gobierno, y por más que queramos decir que no, el talón de Aquiles de este gobierno es lo que dice la revista The Economist. Un gobierno sin una coalición mayoritaria puede hablar mucho, pero puede hacer poco. Bueno, un gobierno que presenta proyectos y se le caen todos, pues al cabo del tiempo pierde credibilidad. Álvaro, Tanto es así razón. Que yo creo que después de octubre eso va a cambiar. Usted tiene razón. Va a haber una coalición. En algo creo que todos estamos y la agenda de acuerdo. se le va a permitir al gobierno ponerla, y no una agenda del plebiscito que solo polariza, que solo produce emociones. Que la gobernabilidad, yo creo que el presidente lo que está es permitiendo es que el partido, ya terminó. Yo creo que para el presidente era muy difícil no permitirle a su partido hacer lo que necesitaba o creía que necesitaba para que le fuera bien en las elecciones de octubre. Después de las elecciones, parece que no le va a ir tan bien, el presidente le va a decir, bueno, hasta aquí llegamos, esa agenda no funcionó, ahora me dejan poner la agenda a mí y me dejan tener una coalición, porque un gobierno sin coalición es un gobierno cojo. Yo estoy de acuerdo con Néstor, yo estoy de acuerdo con los que han dicho que el balance que hace la revista es pobre, y que medir, digamos, la efectividad del gobierno o los resultados del gobierno en el primer año solamente con base en las leyes que hizo aprobar en el Congreso, pues es muy poco. Pero la verdad es que hay que agradecerle, digamos, los que defienden al gobierno deberían agradecerle a la revista que lo haga de esa manera, porque se lo hiciera sobre otros resultados, pues al gobierno le iría mucho peor. Si, por ejemplo, qué tal que la revista se hubiera dedicado a mirar el desempleo, para citar solo quizá
quizá el indicador respecto del cual es más sensible la gente, que ha crecido de una manera sorprendente y sorpresiva, tanto que el ministro de Hacienda se declaró perplejo frente a la situación y además dijo que no entendía ni sabía qué hacer. Hace 3 o 4 días. Ahí sí se la abona usted, eso es de una estupidez. Supina, entonces, pues, pero lo que digo no es sabe qué hacer con el desempleo y que no entiende qué está pasando. Pero lo que digo es que sí, digamos, me parece que lo que deberíamos es aprovechar la oportunidad que la revista The Economist nos hace para abrir el debate sobre el balance del primer año de gestión de gobierno que se cumple el próximo miércoles, tal vez. Les recomiendo los especiales de Caracol el miércoles Televisión. de la próxima semana, claro, y va a haber especiales en todos los medios y todo el mundo va a hablar y tal, y entonces ahí no nos quedamos en este tema de los proyectos de ley, sino que entramos realmente en las cifras duras, en las cuales al gobierno le va pésimo, como ese del desempleo, por ejemplo, ni qué decir con el crecimiento de la pobreza, por ejemplo, ni qué decir con los indicadores de la violencia o con las estadísticas de criminalidad. En todos los indicadores fuertes de los temas que a la gente le importan, al gobierno le ha ido mal durante un año. Es realmente un año perdido. Creo Héctor, Néstor, que lo de Economist lo que nos pone es en balance de primer año que se cumple efectivamente la semana entrante. Paola, 904. Pero antecitos hablemos del Economist como tal, más allá de hacer los balances. Yo sí creo que así como la relación de Álvaro Uribe es muy fuerte con los republicanos en Estados Unidos, asimismo la de Santos es muy fuerte, Néstor, con los ingleses, y por eso claramente él y sus allegados sí influyen sobre la opinión del Economist. Santos, de hecho, pues estudió allá para empezar, trabajó en la Federación Nacional de Cafetores en Londres, la reina lo ha invitado a todo tipo de eventos y de comidas importantísimas, a unos state dinner que no se lo ha dado a ningún presidente de Colombia en la historia. Sus embajadores allá estaban muy conectados, Mauricio Rodríguez primero y luego Néstor Osorio, también el del Acuerdo Mundial del Café. Sergio Jaramillo es de Oxford y tiene todos los contactos del mundo en Inglaterra, además lo adoran, y tiene Santos una muy buena relación con David Cameron, que acuérdese usted era el anterior primer ministro de los británicos, y también tiene una muy buena relación con el MI6, Néstor, que estuvo durante, 20 años en el país y que se va ya dentro de 6 meses, ¿no? Se va por un recorte presupuestal y Colombia ya no es prioridad. Le complemento eso, Paola. Tiene posibilidades para influir por todos lados. Paola, si uno lee las entrevistas que ha dado Michael Reed, que es editor de The Economist para Colombia y pues para esta zona de América Latina, pues evidentemente se muestra una sensibilidad hacia un sector político del país de parte del señor Reed. Descubrieron ustedes que hay una conspiración de Inglaterra del Reino Unido. No es conspiración, no es una conspiración, sino simpatías. Pero hay una simpatía, exacto. Hay una simpatía. Pero esa es la misma teoría de Uribe. Con lo respetable que es el de Economist, pero esta específicamente, y no me refiero a ninguna otra. Ni a el informe de hoy. El informe de hoy me parece rechimbo. Bueno, dicho yo estoy de alguna manera de acuerdo con Felipe. Bueno, políticamente incorrecto, ahora dirán que es que yo sé más de... Yo estoy de alguna manera... de sus adjetivos, doctor Aurelio, pero a mí me pareció chimbo. Aurelio, para terminar, ¿cómo estoy le parece de alguna manera de acuerdo Economist? con Felipe, pero por el revés, porque la verdad es que Duque ha podido sacar todas las políticas que necesita. Es decir, fíjese que si usted lee el artículo, dice, el ministro de Defensa, moción de censura, pero la ganó. El ministro de Carrasquilla, moción de censura, pero la ganó. El presupuesto se lo aprobaron, el plan de desarrollo se lo aprobaron, la ley de financiamiento se lo aprobaron. Y entonces... No, pero no como quería el gobierno, Aurelio, eso fue como quiso el Congreso. No, pero Néstor, lo sacaron. No, la ley de financiamiento salió como quería el gobierno, con la rebaja a los grandes contribuyentes empresariales. El Plan Nacional de Desarrollo le salió como quería el gobierno. Le ha salido lo sustancial. Se enredó, y en eso sí tiene razón el artículo, en esos temas de la objeción a la JEP. Aquí se le dijo 1000 veces que se tiró 4 meses de su año, etcétera. Pero hay algo que a mí me preocupa peor, y es la solución que propone. La solución es dele participación a los otros partidos en el gabinete. No, es que si usted no cambia las políticas y pone a otros personajes andando en los carros oficiales, tampoco pasa nada. Aquí está fallando, más que su débil relación con el Congreso, más que su muy cuestionable gabinete, aquí está fallando son las políticas centrales del gobierno. Eso es lo que está fallando. Y usted puede entrar y cambiar y volver ministros fusibles a uno o ministras fusibles a otras, y no va a pasar nada si las políticas no cambian. Y ese presupuesto general de la Nación que nos presentaron hoy, donde el gasto de funcionamiento crece el 9%, en de inversión solamente el 0,9%,
y el servicio de la deuda crece el 14%, ese presupuesto refleja que la política para el 2020, la política económica Aurelio, al menos, va a seguir siendo igual, porque no hay nada que refleje más a un gobierno y sus políticas que un presupuesto.